Buenos días, estimados estudiantes de la institución educativa particular El Triunfo. Habíamos estado trabajando en literatura peruana, distintos movimientos literarios, ¿no? La literatura eh, incaica, la literatura quechua, su máxima expresión de este movimiento literario es el Ollantay. De ahí habíamos tenido la literatura de la conquista, donde aparecieron las coplas y los romances. La copla pues era una composición breve y popular que utilizaban los soldados para burlarse de sus jefes, y el romance, una composición popular pero de versos de arte menor. Y habían aquí destacado en la literatura colonial, perdón, en la literatura de la conquista, eh, teníamos a este, los cronistas, ¿verdad? Pedro Cieza de León como cronista español, Juan de Betanzos también, el Inca Garcilaso de la Vega y Felipe Guamán Poma de Ayala. Teníamos también en la literatura colonial eh, a, a Marilis con su epístola Abelardo, a Juan Espinosa Medrano, a Juan del Valle Caviedes con su obra Diente del Parnaso. Va Pedro Peralta Ibarnuevo como el Doctor Océano, y Alonso Carrió de la Bandera como con Colocorro. Ahí teníamos la literatura de la emancipación, con la lectura del elogio de José Baquijano y Carrillo. Mariano Melgar Valdivieso es el representante más importante de este periodo literario, con sus yarabíes, ya con sus yarabíes. eh, Juan Pablo Vizcardi Guzmán con su carta a los españoles americanos. De Mariano Melgar, usted sabía pues que se había enamorado de Silvia, quien era su prima. Entonces él le puso Silvia para no levantar ningún tipo de sospecha. De ahí tenemos el costumbrismo peruano, los inicios de la República, que en este caso eh, son Felipe Pardo y Aliaga y Manuel Asensio Segura. De Felipe Pardo y Aliaga, pues el señor de la sátira, el padre del costumbrismo peruano, y de Manuel Asensio Segura, el padre del Teatro Nacional. Obra más importante de Felipe Pardo y Aliaga, Un viaje, es un artículo de costumbres. En teatro tiene Frutos de la educación, en poesía Qué guapo chico o La jeta del guerrero. De Manuel Asensio Segura, su obra más importante es Ñacatita. Tiene la obra El Sargento Canuto, donde muestra la historia de los militares prepotentes, ambiciosos, obligan a sus hijas a casarse por interés. Ñacatita, donde habla del celestinaje, la chismosería. La saya y el manto, la crítica a la burocracia, etcétera, etcétera, ¿no? De ahí teníamos al romanticismo peruano, que fue el movimiento que vimos a través de Carlos Augusto Salaberry, el ruiseñor del Chira, el ruiseñor, el cantor de los sepulcros, y Ricardo Palma Soriano, que es el bibliotecario mendigo. Podríamos mencionar de Salaberry que con su obra poética Albores y destellos, Diamantes y perlas, Cartas a un ángel,
pues ha destacado, ¿no? Y su poemario filosófico Misterios de la tumba también es muy importante. En el caso de Ricardo Palma, hemos escuchado muchísimas tradiciones peruanas y pues estas tienen que habernos dejado una, al menos una idea, una noción de esta obra, Las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Por cierto, está compuesto por 453 tradiciones, ¿no? De ahí teníamos eh, el realismo peruano, que ha sido un movimiento literario que hemos visto hace algunas semanas. Hablamos de José Manuel de los Reyes González Prada, el apóstol de la muerte, el anticristo, el sibarita, el precursor del modernismo, y Clorinda Matos de Turner. Su verdadero nombre se los dije, ¿no? Grimanesa Martina Matos de Usandívares. El apellido de Turner es de su esposo. Eh, ¿Qué más podemos señalar? Bueno, de Manuel González Prada tenemos pues páginas libres donde está el discurso de Politeama, el discurso a Grau, horas de lucha, poesía minúsculas, exóticas. De Clorinda Matos de Turner tenemos pues eh, Herencia, Imazuma, Índole y su mejor obra que es Aves sin nido. Entonces, la semana anterior estuvimos hablando acerca del modernismo. Les había presentado todo el modernismo peruano y, perdón, universal. Hoy día pues tenemos que hablar de José Santos Chocano, del poeta de América. Yo soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, un canto, un ideal. Mi verso no se mece colgado de un ramaje, con vaivén pausado de hamaca tropical. Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol, porque me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis versos trompetas de cristal. Mi fantasía viene de abolengo moro. Los Andes son de plata, pero el león de oro. Y las dos castas fundo con épico fragor. La sangre es española e incaico es el latido. Y de no ser poeta, quizá yo hubiera sido un blanco aventurero y un indio emperador. Les había mencionado de este autor que tuvo una vida muy problemática. Estuvo donde no debió y pues se ha ganado siempre bastantes problemas. En este periodo también está Ventura García Calderón Rey. No sé si está en un momento. Eh, en el modernismo también, ahorita les voy a explicar por qué está ahí Abraham Valdelomar. Antes de Abraham Valdelomar y después de José Santos Chocano está el autor Ventura García Calderón. Su obra está estilísticamente dedicada al modernismo, especialmente por los cuentos, ¿ya? Eh, la mayoría de sus cuentos están ambientados en el Perú. Eh, este autor no nace en el Perú, no muere en el Perú, pero tiene descendencia con nuestra patria. Muchas de sus obras, de sus libros están escritos en francés, pero fue un escritor bilingüe. Perteneció a la generación del 90 o arielista. Entonces, este autor en sus obras pues va a narrar hechos
citadinos cotidianos. En sus cuentos más importantes, El alfiler, La venganza del cóndor, Murió en su ley, El despenador, Coca y Los cañaverales. En sus cuentos, pues va a utilizar mensajes de impacto, ¿sí? Mensajes de impacto. Eh, Hay que tener en cuenta que en sus cuentos que he mencionado, tiene una abundante imaginación y muy buena técnica. Se le ha criticado porque como ha vivido en París, no conoce el interior del Perú y tiene una visión prejuiciosa de los indígenas, a los cuales pues los toca los trata de forma pintoresca, como seres inferiores, ¿no? Pero a pesar de esta crítica negativa que él ha recibido, él tiene un análisis meticuloso en su obra. Eh, Él tiene pues una ideología conservadora. José Carlos Mariátegui, eh, en su obra Siete ensayos de la realidad peruana, cita a Ventura García Calderón, lo cita. Eh, entonces, él pues menciona que en el Perú lo que tenemos es que enfocar los temas de aspecto estético antes que sociológico. Tiene que primar el arte, no si lo aspecto sociológico, ¿no? En su cuento, El alfiler, pues va a mostrar, ese cuento lo vamos a leer en la clase. eh, Estaríamos hablando también de Abraham Valdelomar, pero Abraham Valdelomar no está en el modernismo, sino ya a finales, es decir, él funda la revista Colónida y de ahí parte a fundar el posmodernismo, después del modernismo. Pedro Abraham Valdelomar Pinto es el autor conocido como el Conde de Lemos. Es el iniciador, quizás se le puede considerar así, el iniciador del cuento criollo, ¿no? El Caballero Carmelo, Hierba Santa, bueno, su novela La ciudad y los tísicos, firmaba como Valdel Omar, tenía otros libros, ¿no? Cuentos yanquis, cuentos andinos, perdón, cuentos chinos. El libro que más nosotros hemos leído, pues es El Caballero Carmelo, ¿verdad? Pero, como le repito, eso nosotros lo vamos a revisar en el cuento eh, en el cuento eh, El alfiler, ¿ya? En el cuento El alfiler eh, se va a narrar la historia del asesinato de Grimanesa, el nombre de Clorinda Matos de Turner. Grimanesa es hija de don Timoteo Mondaraz por parte de su yerno Conrado. Se dirige al pueblo, pues la noticia de Grimanesa se extiende. Una vez que la difunta está en el féretro, el papá viaja a verla. Su papá se aproxima y localiza, observa, extrae un objeto y se retira.
Don Timoteo tiene una hija menor llamada Ana María. Conrado se deleita, se embeleza en ella. Entonces, cuando don Timoteo y Conrado están solos, el suegro le enseña el alfiler en una cajita. Conrado lo reconoce, se pone de pie y confiesa que con esa arma había matado una puñalada en el corazón, pero que lo hizo porque descubrió que ella le era infiel con el administrador. Habiendo entablado una especie de complicidad con don Timoteo, quien ya sabía que Conrado quería casarse con su otra hija, Ana María, le expresa que si su hija menor también le es infiel, utilice este alfiler, ¿no? Y le entregó el alfiler. Entonces, esa es la escena, ese es el cuentito, el alfiler de Ventura García Calderón. Entonces, empezamos la próxima semana hablando de Abraham Valdelomar Pinto. Muchas gracias.